Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, mediados de agosto, y esperemos que los calores ya pues empiecen a respetarnos de aquí en adelante. Espero haber pasado lo peor, aunque nunca se sabe con el tiempo. Y en este vídeo pues sencillamente vamos a ver cómo están los proyectitos. Veis, hay muchos botecitos, ahora os contaré. Y uno de los últimos vídeos, pues si lo visteis, también hicimos el resumen del ventilador que he apagado para grabar, porque aunque no hace ruido, pero el movimiento del aire sí que interfiere un poquitín con el micro, así que para una mejor calidad de audio pues lo tendremos apagado. Y si no visteis ese vídeo, pues bueno, un poquito de resumen. La verdad es que ayuda, pero siguen siendo necesarios los ventiladores. Evidentemente, dos sistemas trabajando pues hace que trabaje menos estos, y además pues como es mi caso, si tengo muchos acuarios en el estudio y trabajo como es mi caso hoy particularmente, que estoy aquí currando, pues vienen bastante bien. Por lo demás también, como veis, piedras. Vino el otro día mi amigo JC, al que le mando un saludo, había desmontado y me trajo pues un montón más de piedras, de raíces, tal. Pues nada, ya no me caben las cosas en casa. Empieza a parecer esto una mini tienda para hacer proyectitos, así que algunas cosas me liberaré de ellas porque tengo limitación de espacio. Y los proyectos, pues empezando por aquí, qué deciros, ¿no? Fijaros qué chulo está este proyecto. Ya he sacado los Tetra Rubí que estaban allí, ahora pasaremos a ver ese proyecto. Pero fijaros qué naturalidad. Y ya he empezado a ver también movimiento de cortejo de las Coris pigmeas, aunque evidentemente no tengo ahora tiempo para sacar los huevos para hacer reproducción de este pez tan bonito, pero sí que están por ahí, a veces se muestran cada vez más activas en este proyecto, esas Coris pigmeas. Y también he actualizado, pues si recordáis el skimmer que tenía aquí puesto, pues bueno, he cortado este tubo estos días y he simplificado un enchufe más. La verdad es que bueno, pues al final sabéis que siempre estoy haciendo pruebecitas para ver qué da mejor rendimiento, ¿no? Por otro lado, como os he dicho aquí, mini guardería de verano de Wabicusas. Fijaros qué bonito está esto así. Y básicamente, bueno, pues el ecobote ya sabéis que lo tenemos bastante tiempo. De estos ya os hice en Navidad, hace 2 años, con unos botes de estos del IKEA, pues cómo hacer unos Wabicusas sencillos y económicos para iniciaros. Estos dos van a tener, como digo, cuando llegue las Navidades, 2 años. Los estoy aquí cuidando de unas compañeras de trabajo en verano, que fueron regalos que les hice con toda la ilusión del mundo, y fijaros qué bonitos están. Este, si lo recordáis, era uno de los que yo ya tenía en casa, y fijaros cómo sigue su evolución. Pues vale, se lo regalé a otra compañera de trabajo que le hizo también muchísima ilusión, y este también de otra compañera. Como veis, este es el típico que podéis encontrar en grandes centros comerciales o grandes superficies, y lo que os digo siempre, os podéis gastar 10, 15 euros, 25, 120, al gusto de cada uno, pero como veis, para mi recomendación empezar por cosas sencillitas, y si sois capaces de mantenerlos en el tiempo y os engancha, pues vais pasando a cosas más pros. Y hablando de esas, pues los musgarios, fijaros qué bien que están. Incluso fijaros este que le lleva más de un mes de ventaja al otro, fijaros cómo está de bonito, cómo está tirando. Y por aquí el nuevo montaje del kit Wio Decor, fijaros qué chulo que ha quedado. Le estoy controlando los parámetros, evidentemente la temperatura no es esa, la temperatura son 27 grados, creo que se me ha subido un poquito, está desregulado, básicamente porque, como también me comentó un miembro de canal, y aquí lo podéis ver, 26,9. Si tuviera un solo equipo podría dudar, pero no creo que los 6 termostatos que tengo en casa me indiquen lo mismo y se hayan estropeado a la vez, ¿no? Entonces lo más probable es que sea este medidor de pH, que aún así ya lo tenemos más de 2 años, y a mí me encanta. Lo calibro una vez al mes, como ya os expliqué en su vídeo, y para ajustar los proyectos cuando lo monto pues me va genial. Como veis, plantas reusé algunas de las que teníamos en otro proyecto, aunque va a ser un bajo requerimientos, aunque tengamos rótala, evidentemente menos luz,
menos abonado, va a ir más despacio, pero es una planta que ya sabemos que se llega a medio adaptar. Y evidentemente pues no fue montaje y poner los peces, tenía el filtro del anterior montaje, agua de otros proyectos y aún así me esperé unos días antes de poner aquí los peces para que estuvieran en su hogar. Repito, esto no es ni ciclado rápido ni esas historias. Lo podemos llamar ciclado rápido porque la gente lo entiende así, pero esto se llama experiencia, esto se llama que teníamos el filtro en perfectas condiciones con toda su bacteria, esto se llama que estamos controlando los parámetros desde el principio. De hecho, los primeros días el kit soltaba porque subía la dureza en TDS, entonces hasta que no se ha estabilizado también el agua, pues no hemos introducido nuevamente este cardumen de Tetra Ruby, que yo recuerdo haber contado o comprado 18 20 y he contado 21. No sé si es que llegarían a criar en el antiguo proyecto Brasilia. Por esta parte del estudio, pues el proyecto River, este sí que está espectacular. Fijaros la parte en emergido, lo que aportan a los proyectos esas 2 o 3 plantitas muy específicas. En este caso, pues si no recordáis, Acorus, Fitonias, un poquito del hecho que me regalaron el otro día de esto de los terrarios, evidentemente, pues con la humedad, como veis, no se está adaptando bien, pero bueno, me lo regalaron y por hacer la prueba ya veremos más adelante, cuando llegue el invierno, si rebrota, si volvemos a poner parte de este lecho fresco para ver qué tal tira y se adapta en emergido. Y nada, proyectito que como veis, pues nada, sencillamente a disfrutarlo, que está muy bien. Este otro proyecto igual, fijaros qué bien que está. Y aquí pasamos a el último vídeo. Si recordáis, los glotones, estos Acara Blue, son más tochos en persona que grabados, porque un amigo que estuvo el otro día aquí, Matías, le mando un saludo, pues los vio y de verdad, como me dice, son mucho más grandes en persona que lo que a veces representamos al grabar. Se han hecho los consentidetes muy grandecetes, pero bueno, pude pillar todos los neones que quedaban, los pasé a este proyecto con los neones verdes, los ramiresis por ahí, que también está la parejita muy bien, y pues nada, se nos ha quedado aquí un proyecto, como veis, bastante chulo. Y ahora aquí mi pregunta, ¿qué pongo en este acuario que se ha quedado muy vacío? Evidentemente, bueno, como veis, algo de alguita. Todo esto, si alguna vez os pasa, no hay que salir locos. Había 50 neones, sabéis que tuve problema con los que se comieron, lamentablemente, estos Acara Blue Electric o Adinocara Pulcher, según el nombre de cada cual los entendáis mejor. Había un pequeño desequilibrio, pues nada, dejaré que echen más hojitas las anubias si alguna vez os pasa, y luego iremos podando las que están más sucias, que se dificulta su fotosíntesis, si os sirve de consejo. Pero lo dicho, consejitos que compraréis de comida específica para estos bicharracos. Acepto consejos, sugerencias y pueden probar alguno de estos tipos de comida más específica, tipos sticks, que vayan de bocado, porque son unos auténticos glotones. Fijaros qué color que tienen. Y segunda cosa, he estado informándome. No es nada fácil poner o encontrar compañeros y compatibles, no me refiero a compatibilidad de parámetros físico-químicos del agua. Compatibles me refiero a que puedan estar en el acuario con estos bichos. Las corridoras están por ahí detrás, están siempre, a veces salen. Sí pueden estar. Los gobios que lo tenía, y estos pues por suerte está, bueno, este macho y estas 2 hembras que tenía por ahí de gobietes, pues los están respetando de momento, si no tendría que sacarlos también. Pero que son unos peces que me encantan, los tengo ya muchísimo tiempo en este proyecto. Pero que pondríais, porque yo poner un cardumen no me atrevería ahora mismo, ni siquiera de borrachitos, que son los tetras, por así decirlo, un poquito mayores de tamaño. Y la pregunta es, y la lanzo, no estoy diciendo ni que sí ni que no, quiero saber vuestra opinión, si poner alguna otra especie de cíclidos, aunque sean un poquito más pequeños que ellos,
sencillamente no hacer nada, que es a veces la mejor opción, os lo comparto esto por si os pasase, o aunque no soy muy amigo de los peces grandes, y fijaros lo que he criado en casa y la que tenemos aquí, incluso pues oye, me he planteado a ver qué os parecería, si es compatible o no. Ya os digo que yo tengo un punto de vista porque he estado informándome, pero no lo termino de ver claro, poner una parejita o 3 o 4 escalares o altum. Evidentemente, lo repito, nunca he sido amigo de los peces grandes, pero es que ya que tengo estos y se ha quedado el acuario específico para ellos y tengo pensado que son mis consentidetes, que tiene un año criados aquí por mí, pues tenerlos mucho tiempo. Si vosotros lo veríais compatible o no, repito, vuestra opinión sencillamente, el poner aquí alguna otra especie de pez, como os he comentado. Y bueno, antes de pasar al 500, también una pequeña reflexión. A finales del mes de agosto van a salir los resultados, si no pasa nada, como todos los años, del concurso de ADA del IAPLC. Es llamativo porque, bueno, teníamos el Brazilian, que es el que hemos presentado, ya os mostraré la foto que presenté al concurso, cuando evidentemente salgan los resultados, que no sé ni cómo quedaré, pero se quería hacer una reflexión, bueno, dos. La primera, que este año se ha vuelto a presentar nuevamente menos gente, lo que siempre decimos, está penalizando mucho los concursos, los criterios, etc, etc, ya digo, esto es parte de opinión personal. También un vídeo para que dejéis vuestras opiniones, porque no solo lo que yo opine, sino lo que opine la comunidad. Yo creo que a veces, pues eso, hay ciertas historias detrás. Y aprovecho eso porque, sobre todo los que tengáis Chihiros, en la app de Chihiros, habréis visto que han habilitado hasta final de año un concurso también de fotografía de acuarios, y curiosamente pues se parecen muchísimo los requerimientos a los de ADA del IAPLC que veníamos diciendo. Lo digo por si a alguno os interesa, pues que lo sepáis, que a través de la app de Chihiros podéis presentaros. Yo en mi caso no sé lo que haré todavía, pero bueno, aprovecho así de los concursos que a veces me preguntáis, pues que veáis que existe un nuevo concurso con normas, vamos a decirlo así, IAPLC, pero en este caso organizado por Chihiros. Y ya para terminar este vídeo estado y evolución, pues fijaros, desde el 500 me siento aquí y esto sí que sería un acuario natural, lo que debería ser un acuario de concurso. Vamos camino de 3 años a finales de octubre de este montaje low tech. Disfrute, crecimiento de plantas, un low tech de manual, selección de peces, etc, etc. El proyecto, pues qué os voy a decir, como siempre, muy bien, por suerte, se disfruta muchísimo. Y fijaros lo salvaje, lo natural que está, los contrastes un poquito con ese Red Lotus, con algunas de las hojas del embés de las bucefalandras un poquito tonitos de color, sin salirnos un poquito de lo que es un low tech. Y nada, sencillamente pues acuario para disfrute, que es lo que todos debemos aspirar en este hobby. Acuario sano, acuario equilibrado, acuario estable. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, esta evolución. He dejado varias preguntitas porque me interesa saber vuestra opinión. Y ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal. Pero sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!